Tienes una lista de pendientes y no son asuntos pequeños, son cosas realmente importantes. Ese proyecto que lleva 2 semanas esperando, esa llamada que debes realizar, esa decisión que ya no puedes aplazar más, ese correo electrónico que debiste enviar hace varios días. Y lo sabes con claridad qué es lo que necesitas hacer, pero tu cuerpo simplemente no se mueve. No es que estés distraído, no estás navegando en redes sociales, no estás viendo series, simplemente estás ahí sentado, mirando la pantalla, sintiéndote totalmente inmovilizado, y dentro de tu cabeza aparece una voz. ¿Por qué no puedo simplemente hacerlo? ¿Qué está mal conmigo? Otras personas hacen esto sin problema. ¿Por qué soy tan perezoso? Pero aquí está la realidad. No estás siendo perezoso. Tu sistema nervioso está en estado de congelación. Y hoy vamos a comprender exactamente qué significa eso, por qué ocurre y cómo salir de ahí. Porque este no es un problema de fuerza de voluntad. Es un asunto de neurobiología. Y cuando comprendes esa diferencia, la culpa comienza a desaparecer. Permíteme empezar con algo que probablemente ya has oído antes. El sistema de lucha o huida. Cuando tu cerebro percibe una amenaza, tu sistema nervioso simpático se activa. Puedes pelear o puedes escapar. Pero existe una tercera respuesta que casi nadie menciona. Freeze, congelamiento. Es la reacción más primitiva de todas. Cuando luchar no es posible y escapar tampoco lo es, tu sistema nervioso ejecuta la única opción que queda, apagarte. En el reino animal, el freeze es una táctica de supervivencia. Un venado frente a los faros de un automóvil se paraliza porque moverse podría empeorar la situación. Un ratón frente a un gato permanece inmóvil esperando que el depredador pierda interés. Es una respuesta automática diseñada para preservar la vida. Pero aquí aparece el problema. Tu cerebro no diferencia entre un depredador real y una fecha límite. No distingue entre un peligro físico y un correo complicado. Todo lo que percibe es amenaza. Y cuando la amenaza se siente demasiado grande, cuando no existe una acción clara que te haga sentir seguro, tu cuerpo se desconecta. Y eso se experimenta como parálisis. Ahora déjame mostrarte cómo se manifiesta esto en tu vida cotidiana. Tienes un proyecto importante con una fecha límite acercándose. Y cada vez que piensas en comenzarlo, sientes algo en tu cuerpo. No es solo ansiedad, es algo más pesado. Una sensación de vacío, de desconexión, de no poder acceder a tu energía. Intentas sentarte a trabajar, pero tu mente se queda en blanco. Intentas escribir una lista, pero no puedes pensar con claridad. Intentas moverte, pero tu cuerpo se siente como plomo. No estás evitando, no estás siendo irresponsable, estás en freeze. Y mientras más te criticas por no moverte, más profundo entras en ese estado. Porque ahora no solo enfrentas la amenaza original, también enfrentas la amenaza de tu propio juicio. Si no hago esto, soy un fracaso. Si ni siquiera puedo empezar, entonces no sirvo para nada. Y tu sistema nervioso, enfrentando 2 amenazas en lugar de una, se apaga todavía más. Es una espiral descendente. Ahora, aquí está lo que casi nadie te explica sobre el freeze. No es lo mismo que procrastinar. La procrastinación tiene energía. Estás evitando la tarea, pero haces otras cosas. Limpias tu habitación, organizas documentos, respondes correos menos importantes. Hay movimiento. Pero el freeze no tiene energía. No estás haciendo nada. No puedes hacer nada. Y desde afuera se ve como pereza o falta de motivación. Pero desde adentro se siente como estar atrapado en cemento. Entonces surge la pregunta, ¿por qué algunas personas entran en freeze y otras no? Hay varios factores. El primero es tu historial de trauma. Si creciste en un entorno donde tus necesidades no importaban, donde expresarte era peligroso, donde la reacción más segura era desaparecer, tu sistema nervioso aprendió que congelarse es seguro. Eso fue lo que te protegió entonces. Y ahora, ante cualquier estrés significativo, tu cuerpo automáticamente vuelve a esa estrategia. El segundo factor es la sobrecarga. Cuando tienes demasiadas cosas que hacer, todas urgentes y todas importantes,
Tu cerebro no puede priorizar, no puede decidir. Entonces, se bloquea. Es como una computadora con demasiadas ventanas abiertas. Eventualmente se congela, no porque la computadora sea mala, sino porque excedió su capacidad. El tercer factor es la falta de sensación de control. Cuando sientes que no importa lo que hagas, el resultado será el mismo. Cuando sientes que no tienes poder, que estás atrapado, que no hay salida. Tu sistema nervioso entra en lo que se conoce como desesperanza aprendida. Y la desesperanza suele manifestarse como freeze, porque si nada cambia, ¿para qué moverte? Ahora déjame decirte algo esencial. El freeze no se rompe con fuerza de voluntad. No puedes simplemente esforzarte más. No puedes volverte más disciplinado, porque no es un problema de disciplina. Es un problema de regulación del sistema nervioso. Intentar salir del freeze con pura voluntad es como intentar empujar un coche sin gasolina. Puedes empujar todo lo que quieras, pero si el tanque está vacío, no se moverá. Entonces, ¿cómo salir del freeze? Aquí están algunas estrategias, y son contraintuitivas. Primera estrategia: movimiento antes que pensamiento. Cuando estás en freeze, tu corteza prefrontal no funciona correctamente. Es la parte del cerebro encargada de planificar, decidir y pensar con lógica. Por eso no puedes organizar ideas, pero sí puedes moverte, porque el movimiento no requiere pensamiento complejo. Entonces, antes de intentar trabajar, muévete. 5 minutos. Salta. Estírate. Sacude tu cuerpo. Camina rápido. Baila de manera ridícula. El movimiento le comunica a tu sistema nervioso que no estás en peligro, que puedes actuar, que tienes control, y cuando el cuerpo se mueve, la mente empieza a desbloquearse. Segunda estrategia: haz lo más pequeño posible. Tu cerebro se congela porque la tarea se percibe enorme, así que no intentes completar toda la tarea. Haz solo el 1%. No escribas todo el correo. Escribe el saludo. No empieces el proyecto. Abre el archivo. No hagas la llamada. Busca el número. Estas microacciones rompen el freeze, porque tu cerebro necesita evidencia de que puede actuar, y cada pequeña acción es evidencia. Muchas veces, cuando empiezas una microacción, el impulso te lleva más lejos. Pero incluso si no, incluso si solo hiciste esa pequeña cosa, eso ya es progreso. Eso ya es salir del freeze. Tercera estrategia: crea seguridad primero. El freeze es una respuesta de amenaza. Antes de intentar ser productivo, necesitas crear sensación de seguridad. La seguridad proviene de la previsibilidad, la estructura y la rutina. Trabajar a la misma hora, usar el mismo espacio, escuchar la misma música, tener un pequeño ritual de inicio. Puede parecer trivial, pero funciona. Porque cuando tu entorno es predecible, tu sistema nervioso se relaja, y cuando se relaja, el freeze se disuelve. Cuarta estrategia: externaliza las decisiones. Parte del freeze surge por el peso de decidir. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago primero? Cada pregunta es una amenaza adicional. Entonces, elimina las decisiones. La noche anterior, cuando no estás congelado, escribe exactamente qué harás mañana. No una lista de opciones, una secuencia. A las 9:00 abro el documento. A las 9:05 escribo el título. A las 9:10 escribo la primera frase. Paso por paso. Cuando llegue mañana, no necesitas pensar. Solo seguir instrucciones. Y seguir instrucciones es mucho más fácil que decidir cuando estás en freeze. Quinta estrategia: acepta el freeze sin luchar. Esta es la más difícil y la más importante. Cuando entras en freeze, tu impulso es juzgarte y forzarte, pero eso empeora todo. Porque tu sistema nervioso ahora enfrenta dos amenazas: la tarea y tu propio ataque interno. Entonces aparece la paradoja. A veces la forma más rápida de salir del freeze es aceptarlo. Estoy en freeze. Mi cuerpo está intentando protegerme. Está bien. Y luego haz algo que genere seguridad. Ver algo reconfortante. Acostarte un rato. Llamar a alguien. Salir a caminar. No como evasión, sino como regulación. Muchas veces, cuando dejas de pelear con el freeze,
el estado se disuelve por sí solo. Ahora, si mientras escuchas esto, reconoces que el freeze es algo que experimentas frecuentemente y viene acompañado de síntomas físicos intensos, esa pesadez corporal, esa desconexión, esa sensación de estar atrapado dentro de tu propia piel. Quiero que sepas que trabajar con los síntomas físicos de la ansiedad y del freeze requiere herramientas específicas. Entender qué es el freeze es el primer paso, pero aprender a regular tu cuerpo cuando ocurre es otro nivel completamente. Y con el tiempo, los episodios se vuelven menos frecuentes, menos intensos y más cortos. No porque te vuelvas más fuerte, sino porque tu sistema nervioso empieza a sentirse más seguro. Aquí está tu tarea. La próxima vez que entres en freeze, no te juzgues. Di en voz alta: mi cuerpo está en freeze. No es pereza. Es una respuesta de protección. Luego elige una estrategia. Muévete 5 minutos. Haz la microacción más pequeña posible. Crea estructura o acepta el estado y regúlate. La que sea accesible. Porque no se trata de ser perfecto. Se trata de tener compasión. Y la compasión hacia tu sistema nervioso lo cambia todo. Si este video te ayudó a comprender algo que estabas experimentando, si finalmente tiene sentido por qué a veces no puedes moverte, compártelo. Porque hay millones de personas que creen que son perezosas cuando en realidad solo están en freeze y necesitan saber que existe una manera de salir. Nos vemos en el próximo video.